Hoy nos dirigimos hacia la comunidad de Flores de Mochá, una vereda ubicada al norte del municipio de San Andrés de Sotavento del resguardo indígena Zenú, en el departamento de Córdoba, conformada por una población 100% indígena, con un fuerte arraigo a la vida rural y al trabajo artesanal con la caña y flecha, predominando las actividades agropecuarias, la convivencia comunitaria y las tradiciones ancestrales y locales. En esta comunidad vive la lideresa indígena Zenú, sabedora y tejedora Esilda Estrada. Los invito el día de hoy a conocer su historia. Hoy me encuentro tan feliz porque me he encontrado a mi hermana aquí en su casa, Esilda Estrada Álvarez, una lideresa del resguardo indígena Zenú, se puede decir, líder de la comunidad, sabedora del proceso organizativo y de los procesos curativos de plantas, utilizando la medicina tradicional. Para mí es un orgullo de estar aquí compartiendo estos momentos de historias, de recuerdos con mi hermana Esilda. Pues sí, mi hermano Blanco Estrada, yo estoy aquí en mi casa, me orgullece de estar con él aquí hoy, compartiendo todas estas historias viejas que tenemos nosotros como mujeres, como lideresas que somos. Desde mucho tiempo tenemos unos añitos de estar ya caminando por este camino que tenemos organizativo. Soy una mujer líder desde mucho tiempo que me encaminé en eso porque yo no me gustaba, pero después mi esposo, Julio Oviedo, fue a unas capacitaciones a Medellín ya como propio indígena. Entonces ya vino con unos libros diciendo que la mujer también tenía derecho. Y ahí fue donde yo también me enfoqué a caminar por ese camino que él llevaba también. Y gracias le doy a mi Dios que hoy me dio un don de ser una mujer sabedora de plantas medicinales, sabedor también de la cultura indígena, el sombrero huerteado. Todo eso nosotros como mujeres lo sabemos. Y eso es lo que yo quiero hoy en día, que la juventud de las niñas aprendan también esa cultura indígena como nosotros la sabemos. Nosotros nunca lo hemos desempeñado en otra cosa, sino en las culturas indígenas como el sombrero huerteado, que nosotros buscamos la caña flecha, la pintamos con una hoja de vija y la pintura, la palma queda negritica la caña flecha. Esa tinta nunca desmancha, muere el color negrito. Y por eso es que la caña flecha tiene sus buenos caminos, muy lejos lo ha visto yo ya a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esa tinta no desmancha. Todo eso lo sabemos nosotros como mujeres indígenas. También digo que yo soy de aquí de Flores de Mochá, nací en Flores de Mochá, me crié aquí en Flores de Mochá y aquí estoy viviendo en Flores de Mochá, me casé y quedé en Flores de Mochá. Tengo 3 hijos, 2 mujeres y un solo hombre. Tengo 2 hermanos, somos 12 hermanos. Mi papá se llamaba José de los Reyes Estrada, él está en su santo reino. Mi mamá, Ana Rosa Álvarez, también está en su santo reino en el cielo. Y los orgullece que nosotros como hermanos quedemos como unidos ahí. Nosotros no podemos, la enseñanza que ellos le enseñaron a nosotros. Así como fueron ellos, ese matrimonio tan fiel, así somos nosotros como hermanos también, acá. Yo quiero que usted me cuente, a ver, qué recuerda usted de cómo surgió esta comunidad, quiénes la fundaron, algunos años, más o menos, cuál sería la historia que puede contar usted. Bueno, Flores de Mochá nació de los partidos tradicionales políticos, porque esto era uno solo, esto era Calle Larga hasta por allá afuera, era un solo, dicho Calle Larga, pero ya los partidos políticos ya dividieron la comunidad
De allá de la casa de mi papá para acá es Flores de Mochá, para allá es Calle Larga. Entonces dijeron que era Flores, 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 todo era Flores. Pero entonces dijimos, vamos a ver, lo reunimos nosotros aquí con los señores apellidos Flores, que esto lo fundaron unos señores Flores, Flores, porque ellos eran apellidos Flores. Entonces, ¿quién eran esos señores? Lorenzo Flores, Calazán Flores, Luminado Flores, Nastasio Flores, eran puros Flores, Juan Antonio Flores, entonces eran Flores. Entonces ya cuando nosotros dijimos, si es Flores, tenés que buscarle qué más nombre bueno puede poner Flores de Mochá. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner los Flores de Mochá. Ajá. ¿Por qué Flores de Mochá? Porque todo este Flores, pero ahí mismo va el arroyo de Mochá, que pasa por allá por la finca Senegal. Entonces quedó siendo Flores de Mochá. Yo nací aquí en Flores de Mochá en el año 1952, el 9 de abril. Nací yo aquí en Flores y aquí estoy. Ya que usted, por ejemplo, recuerda muchas historias, tengo entendido, pues, que usted ha sido una gran lideresa en el resguardo indígena Zenú. ¿Durante qué cargo ha ocupado, bien sea en la comunidad o bien sea en el resguardo, ¿sí? ¿Qué ha ejercido y qué pudo conseguir durante su cargo ocupado? Bueno, yo aquí en Flores de Mochá, primero comencé con 30 niños dándole, yo me capacité en el bienestar familiar. Y tenía aquí 30 niños que los tenía aquí y yo le daba todos los alimentos que mandaba el bienestar, era la bienestarina, la leche, la galleta, todos esos niños tenía yo aquí en Flores de Mochá. ¿Cuántos años lo tuve ese programa para esos niños? 10 años los tuve manteniendo ahí. Y esos niños fueron agradecidos que ya hoy en día son hombres y me felicitan. Mire, señora, usted era la que le daba los alimentos a nosotros, hombres viejos. Y yo de ellos todavía recibo las gracias de ellos. También conseguimos, en la historia mía también yo fui presidenta de la Organización de Mujeres de Resguardo. Entonces yo fui 6 años siendo presidenta. Y de ahí lo organizamos comunidad por comunidad y lleguemos a 30 comunidades que las organicemos nosotros, 10 mujeres. 10 mujeres que fueron Bernabé Arriondo, Carmen Tirado, Eloisa Pérez, Cristina Riondo, Zoila Riondo, Carmen Basilio y mi persona que es Silda Estrada, Ledis Ortega. Andábamos en todas esas comunidades organizando a las mujeres. A medida de esas mujeres había ya la casa indígena en San Andrés, que esa la consiguió también caminando en ese resguardo el compañero mío, Julio Oviedo. Encontraron ese local ahí, lo compraron y también nosotros los reuníamos ahí, pero siendo nosotros un comité coordinador de mujeres. Me habla de la casa indígena actual. Donde está ubicada. Ahí tuvimos una oficinita que le dieron a nosotros y de ahí nosotros éramos como muy apretados porque a medida que las mujeres fueron entendiendo y tener la autoestima, que la tenían tan bajito y ya iban aumentando su autoestima, nosotros ya no cabíamos ahí porque ya eran muchas mujeres. Ajá. A medida de eso conseguimos en la tierra recuperada del Celeste un pedazo de tierra así y ahí se los dieron la comunidad del Celeste, más el capitán los llamó también, recibió esa tierra el comité coordinador. Ahí está esa casa, ahí está esa casa, conseguía con nuestra organización de mujeres y yo siendo la presidenta. Carmen Tirado, secretaria. Tesorero, éramos un grupo grande ahí. Bueno, estamos con esa casa ahí. ¿Quién la utiliza? La organización. Hombres y mujeres. Vienen otras entidades a alquilar la casa. Mire que me va a alquilar la casa, vamos a hacer una reunión. Ahí está la casa. Esa la conseguimos a medida de este proceso de tanta lucha que tuvimos. Claro.
Y ahí la tenemos. Gracias le damos a mi Dios que ahí está. Con un proyectico que consiguió Celedonio Padilla siendo cacique esa vez, 12 millones de pesos. De esos 12 millones salieron de 10 millones y con los 10 millones se hizo esa casa. Y ahí está la casa para todo el que la necesita de la organización. Y actualmente de ese comité de mujeres que está hablando, ¿todavía se mantiene firme o ha tenido algunas dificultades o ustedes tuvieron algunas dificultades como comité? Bueno. ¿Y con quién más o menos? Bueno, tuvimos, a mí me tenían ahí que me decían las hermanas misioneras que cuando ya estaba en unas capacitaciones en Medellín, allá en Belencito, me decía, tú vas a quedar pensionada en esa casa porque eres la mujer que más ha tenido más tiempo para tener esas mujeres bien organizadas. Entonces tú te vas a jubilar ahí. Y yo decía, hermana, me voy a jubilar, pero tengo que darle el paso a otra mujer que aprenda. Y así fue que se cambiaron 2 presidentas de mujeres, trabajaron bien, pero ellas decían, lo que usted diga como es, así trabajamos y así trabajemos. Gracias a Dios que trabajaron bien, pero después cuando ya cambiaron otra, ya hubo una dificultad. Ahí fue bajando las mujeres, fueron bajando las mujeres, hasta que ya quedamos con 30 comités, apenas, pero con la presidenta nueva que entró, hubo muchas dificultades. Encontramos máquinas para coser las artesanías, encontramos unos hornos para hacer galletas, y todo eso lo teníamos nosotros ahí. Pero cuando ya entra otra administración, ya no les duele porque no saben cómo vino esas luchas que nosotros luchemos para tener todo eso. Entonces sí hemos tenido dificultades porque todos han tenido unas fallas, las han prestado para que se lo lleve otro comité, no la han regresado y ahí está la dificultad muy grande. En cuanto, yo creo que usted también no puede comentar en cuanto a la participación de la mujer en el proceso de resguardo organizativo de las luchas de tierra. ¿Cómo fue ese papel de la mujer? ¿Qué papel jugaron las mujeres ahí? No, nosotros como mujeres fuimos las más que teníamos que ser las más prometidas en la tierra. ¿Por qué decimos nosotros como mujeres? Porque nuestros hijos eran míos que con mi esposo. Pero ellos no le pedían tanto al papá, sino a la mamá. Papá, tengo hambre, pero no teníamos las tierras. Las tierras las teníamos, eran rendadas, el pedazo de tierra donde hacíamos los cultivos. Pero eso era muy poquito. Entonces los niños ahí, ellos se criaban con nosotros, sí, pero después vino una ley, que fue de la ley de 1891, donde fueron los procesos de la tierra, de las luchas de tierra. Ahí fue donde nosotros lo enfoquemos a luchar las tierras de Senegal. Nosotros luchamos a Senegal y otras las ayudemos también a luchar, que fue San Isidro, el Celeste Imperio, Majagual, por todas esas tomas de tierra nosotros íbamos. Y eran las mujeres los que representaban, porque los hombres, la policía lo agarraba y era, mira, los molonaban presos. Y ahí fue mi esposo varias veces, 2 veces o 3 veces a la cárcel por las tierras. Pero gracias le doy a mi Dios que ahí está él vivo, disfrutando su tierra, porque allá tenemos el cultivo, tenemos a los animales, y ahí estamos vivos. Y le doy gracias a todo eso. Primero Dios, y después tuvimos la tierra. ¿Usted también recuerda algunas personas que de pronto ya fallecieron o algunas personas que están vivas que hicieron parte de ese proceso o que están haciendo parte de ese proceso organizativo de resguardo todavía? Todavía hay unos vivos que están en ese proceso todavía de tierra, que lo encontramos como si fuéramos como antes, tan bonito que fue cuando nosotros comenzamos. Pero a medida de eso ya todo se fue lejando y hay unos vivos, que Guillermo Carmona está vivo. Otro de por allá de Juan Caré murió. Muchos líderes murieron. Y otros profesores que también fueron unos que lucharon. Y también fueron muertos por la misma causa de la tierra. Entonces, yo sí recuerdo que hay vivos todavía, Jacinto Ortiz,
Decía, hoy luchamos con los enemigos de las tierras y mañana peleamos nosotros indios con indios, y eso se está cumpliendo. Sí. Sí, se está cumpliendo. Que hoy indios con indios peleamos, y antes peleábamos era todos por los terratenientes que tenían las tierras de nuestros abuelos. Y por eso es que nosotros luchamos más la tierra, porque esas tierras las tenían ellos, mejor dicho, eran quitadas de nuestros abuelitos. Si usted hace una comparación, un recorrido de lo anterior, las luchas anteriores y la participación de ustedes anteriores con respecto a la participación de hoy, ¿cómo ve usted esa participación de ayer con el de hoy? Tanto a nivel organizativo como a nivel de participación, a nivel de autoridades mayores del Cacicasco. Bueno, de verdad que ya yo lo veo muy poquito de lo organizativo, muy poquito, porque ya no era como antes, ya ahora, ya los que andan como en esta organización son aquellos que son los capitanes, la junta, los líderes, ya lo tienen como los líderes propios viejos, ya los quieren apartar. Y ahora son unos que no saben ni cómo vino este proceso de estas luchas, son los que están ahí manejando los recursos de transferencia. Y quien vino a dañar todo este resguardo fueron los recursos de transferencia, la plata. Fue la corrupción, porque nosotros sin plata caminábamos, los íbamos a pie, los íbamos para todas partes. Pero hoy en día, si no hay la plata, no vamos. No vamos. Entonces nosotros, eso también los ha dañado a nuestra organización. En la parte cultural, ¿cómo ve usted la cultura de ayer con la de hoy? ¿Cómo es la participación de los jóvenes en la parte cultural? En esa parte cultural, nosotros como organización vieja de las mujeres que los reunimos cada rato, decimos que la cultura se estaba perdiendo. ¿Cómo podemos rescatarla? Que ya todo se está perdiendo porque la juventud no le importa eso. Pero también encontremos una y hemos visto ya. Y gracias le doy a los profesores que están sacando las culturas, otra vez las culturas a flote, porque los ha visto ya que sacan todo lo que es cultura de las comidas tradicionales. Eso ya los ha visto, y que ojalá que los profesores sigan con esos trabajos de esa cultura que nunca se perderá. Bueno, hermana, ya que usted nos ha hablado bastante, ¿cómo fue activamente, cómo fue la participación de la lucha de las mujeres en ese proceso? En ese proceso de esas luchas de las mujeres, nosotros los presentábamos con la policía y siempre les decíamos que nosotros no luchábamos para darnos candela, con ustedes no le van a dar candela a nosotros, ni nosotros le vamos a dar tampoco a ustedes palos, porque no teníamos nada con que darle. Pero esa participación fue muy fuerte, porque ellos querían era a los hombres, y nosotros decíamos que hombres no teníamos, sino eran mujeres. Entonces decían que son las viudas parías, decíamos, sí somos las viudas parías, pero sí teníamos coraje para decírselo a la policía cuando los rentaban. ¿De dónde nace esa idea de ustedes de organizarse ese comité de mujeres que hablas? ¿Por qué? ¿Cómo nació? Esa organización vino de cuando nosotros nos reuníamos en Medellín con las monjitas, con muchas mujeres líderes de otros regionales que estaban luchando por ese proceso de la participación de la mujer. Y ahí cuando nosotros lo encontremos, aquí primero vinieron las emberas cativos, las chamises, guajira. Esas mujeres vinieron aquí en el primer encuentro el 7 de agosto. El 7 de agosto de 1982. Vinieron a hacer el primer encuentro aquí en Flores de Mochá. Y de ahí fue que nosotros arranquemos con esas compañeras ayudándonos a nosotros, y de ahí lo fuimos aprendiendo con ellas. No fuimos nosotros, sino que de allá vinieron una compañera y los ayudó a organizarnos nosotros. Yo he visto una relación bastante buena entre el Comité de las Mujeres y las hermanas Laura. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué yo he visto siempre esa conexión de ustedes? ¿Por qué? Le digo ya. Porque las monjitas misioneras
Esas Lauritas, ellas trabajan con los indígenas. Ellas no trabajan con más ninguno, sino donde están los grupos, las regionales indígenas, ahí están ellas dándoles apoyo. Y con ellas las apoyamos y con ellas terminamos y decían ellas, aprendan a manejar un proyecto porque nosotros los vamos. Y ustedes aprendieron. Y así, ellas se fueron, pero nosotros quedamos todavía aquí y estamos trabajando todavía. ¿Todavía siguen trabajando ese contacto? Sí, contacto de con ellas. Ellas están unas en Medellín. ¿Quién? Está la hermana Ani, está la hermana Luisa, está la hermana Carmen, está la hermana Arcadia. Con todas esas hermanas todavía nosotros nos conectamos y preguntamos si ellas por qué ya no vienen a San Andrés. Dijeron, no, ya ustedes aprendieron. Entonces, si ustedes quieren que nosotros vayamos a visitar, ya eso es cuestión de nosotros. Y de aquí de Flores de Mochá, tenemos una hermanita, monjita en Medellín, de aquí de Flores, que se llama, nativa de aquí de Flores, está una monja que se llama Kelly Osorio. El papá Olmo Osorio, la mamá Rafaela Flores. Está en Medellín, pero no está en Medellín, ella está ahora mismo, está en Uré. Ahí está ella trabajando. ¿A quién apoya? A los indígenas. Y por eso es que ellas hacen conexión mucho con los indígenas. Bueno, hermana, ya después de todo escucharla bien, tiene un buen conocimiento, un historial bien, bueno, pues a mí me gustaría de parte suya, pues a ver qué mensaje le dejaría a las nuevas generaciones, a los nuevos líderes, cualquier persona que quiera trabajar con el resguardo. Dos cositas me gustaría saber. Primero, ¿qué mensaje le dejaría usted y qué propone usted para su comunidad de ahora en adelante? Bueno, el mensaje que yo le dejo al resguardo, a los caciques, a los capitanes, que de verdad gracias le doy a ellos, que ya uno lleva el camino que era el propio que teníamos cuando comenzamos estas luchas de tierra, luchas de los caciques, porque también para montar un cacique fue unas luchas. Pero bueno, ya el cacique que está actual ahora, dice, yo estoy luchando es por un solo resguardo, y es uno solo que hay, ¿verdad? ¿Y qué querían los otros capitanes y líderes? De tener dos resguardos, y no es de dos resguardos, es de uno, porque no tenemos resguardo de tierra recuperada, sino un solo resguardo. Y ese mensaje se lo dejo al cacique que tenemos actual, a todos los caciques que puedan entrar después, y a los capitanes que apoyen esa propuesta. Bueno, entonces, hermana, pues muchas gracias por esto buenas enseñanzas que nos deja respecto a procesos organizativos y a las luchas de tierra de resguardo CENU de San Andrés de Sotavento. Bueno, gracias a mi hermano, que siempre, si no estoy en estos años que tengo, y en una vez que yo pueda faltar, pero tengo mi historia. Y gracias le doy.